buenas tardes para mí ahorita. Vamos con la tercera semana, bienvenidos a la tercera semana de esta clase de composición. Como saben, vamos a continuar hablando de la ortografía, señalando algunas cosas bastante generales que espero que sí se hayan resuelto las particulares en la sesión de Illumina, que se volverá a repetir esta semana respecto de ortografía, pero de otros elementos, ¿no? En este caso los signos de puntuación, para hablar de lo exclusivamente ortográfico, aunque también he querido incluir en estas sesiones a los conectores o enlaces, como los he nombrado también en el programa del curso. ¿Por qué? Bueno, quisiera un poco explicarles por qué o por qué me interesó hacer esta combinación de temas, ¿no? Y la razón creo que es bastante sencilla de explicar. Los conectores son realmente casi unos dispositivos de ayuda o de emergencia, en el sentido más gráfico de la palabra, que nos ayudan a relacionar dos ideas, ¿no? De diferentes modos, ¿no? Podemos relacionar dos ideas o dos oraciones, en concreto dos ideas, para darles una explicación más directa. La idea A y B, ¿no es cierto? Tenemos, cuando estamos escribiendo un párrafo, cuando estamos escribiendo algo en general, nosotros pensamos en oraciones. Este fue uno de los grandes descubrimientos de la gramática, o de la llamada gramática generativa, una de las ramas más avanzadas y científicas, ¿no?, de la lingüística contemporánea, ¿no? Lideradas por el lingüista norteamericano Noam Chomsky. Se dieron cuenta que los seres humanos, o que la forma de funcionamiento de nuestro lenguaje, no tiene como célula, si se quiere, no tiene como fundamento básico la palabra, ¿no? Que una palabra por sí sola, marcador, por ejemplo, no significa nada, ni da cuenta ni siquiera de la existencia de este objeto llamado marcador, ¿no? Porque puede estar solo en el mundo de las ideas. Pero que en cambio la oración sí forma parte básica, no solamente del lenguaje, sino que forma parte básica de la forma en que está compuesta nuestra racionalidad. Pensamos en oraciones, es uno de los descubrimientos de la gramática generativa. Y por eso es tan importante, y más importante en el caso del ensayo académico, entender la manera en que las oraciones se pueden relacionar entre sí, ¿no? Siempre tenemos que verles a las oraciones, si quieren, de esta manera un poco rígida, un poco esquemática, pero siempre la tenemos que ver casi de este modo aritmético, ¿no? Cada oración es un postulado, cada oración contiene una idea, y este es un fundamento básico de la escritura. Pues los conectores son importantes para saber cómo se relacionan y cómo se continúan, dependiendo de la forma de relación de las oraciones. Hay algunas formas de relación entre las oraciones, pueden ser continuas, por ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a ver algunos de las formas de escritura que vamos a desarrollar, que tiene que ver con la narración, ¿no?, con los textos narrativos, en donde nosotros tenemos que dar cuenta de hechos sucedáneos, ¿no? Se fue al parque, ¿no? A continuación se fue a comprar un agua. Este es un ejemplo un poco a la brava, ¿no es cierto?, que les estoy dando, pero que un poco da cuenta de cómo el enlace, que en este caso sería a continuación, o el conector, lo que hace es dar cuenta de cuál es la relación entre las oraciones se fue al parque y se fue a comprar agua, ¿no? Está dando cuenta de su sucedaneidad, si se quiere, ¿no? También podemos tener relaciones negativas, que en este caso serían relaciones contraargumentativas, ¿no es cierto? Se fue al parque, sin embargo, llovió, ¿no es cierto? O se rompió el pie, ¿no? Que son en cambio dos acciones, para seguir en el ejemplo de la narración, son dos oraciones
que que hasta cierto punto son opuestas, que se contraponen. ¿Cómo me doy cuenta de esta operación? A través de los enlaces. Entonces los enlaces van a ser muy útiles al momento de que ustedes escriban los ensayos académicos, porque un ensayo académico es, para ponerlo de ese modo, una forma de relacionar de manera compleja, y cuando digo compleja hablo de que se relaciona más que de formas continuas o positivas, que como vimos pueden ser opuestas. Es la forma en que se relacionan de manera complejas diversas ideas que están respondiendo a una idea central, que es la tesis, ¿no? Y la tesis, como saben, ustedes tienen que argumentarla. Vamos a hablar de esto en unas semanas, ¿no? De modo que los conectores son muy importantes para la elaboración de las ideas, la elaboración de un mensaje. Pero ¿por qué están metidos los enlaces en la semana de los signos de puntuación? Y me pareció interesante empezar con los enlaces, esta conversación o estas pocas palabras que tengo que decir sobre los signos de puntuación, porque los conectores, al no formar parte activa, sino que son esta flechita, algo parecido a los catalizadores para los que estudian química, se les dará más fácil en entender, ¿no? Dispositivos, etc. Los conectores no forman parte activa del significado del enunciado ni de la palabra, ¿no? El sin embargo es una forma de conectar, es una conexión, como la palabra efectivamente lo dice, pero no forma parte activa de la semántica de las oraciones, digamos que nosotros, de la idea que nosotros estamos formulando de manera independiente a través de oraciones, ¿no? Esto sí me tiene que quedar claro. De modo que los conectores, siempre que los utilizamos, están limitados por los signos de puntuación. Porque los signos de puntuación lo que hacen en concreto es poner límites a las ideas, ¿no? Poner límites a las ideas y dar cuenta de que una idea acaba de concluir y de que empieza otra, de diferentes maneras, según cuál sea la identidad de esa diferencia o la identidad de esa pausa, que fuera lo mismo, ¿no? Para no utilizar términos que les puedan resultar confusos después, yo estoy entendiendo por diferencia y por pausa como algo exactamente igual, solo que la pausa tiene que ver con la ejecución oral del lenguaje, con el habla, y la diferencia gráfica tiene que ver con la escritura, pero para el efecto son lo mismo, ¿no? Los signos de puntuación dan cuenta de las pausas del habla. Esta es la primera función de un signo de puntuación. De modo que una coma nunca está mal puesta si es para dar cuenta de una pausa o de un cambio de idea, ¿no? Esta es una idea fundamental, este es un elemento fundamental que siempre debemos considerar de los signos de puntuación. Los signos de puntuación no tienen reglas tan rígidas como tienen los tildes, por ejemplo, o como tienen los usos de las letras, ¿no es cierto? Que si pongo casa y casa con Z, estoy hablando de dos elementos completamente diferentes. Los signos de puntuación siempre tienen este pequeño espacio para la subjetividad, en donde va a depender de dónde el que escribe, donde el que está formulando la idea necesita hacer esta separación entre ideas de diferentes maneras, con los diferentes signos de puntuación que también están ofrecidos para ustedes en los distintos documentos que he subido en la página del curso, ¿no? Los elementos, los signos de puntuación al que le vamos a prestar más atención son las comas. Por supuesto, las comas dan cuenta primero de pausas, separan ideas, separan elementos dentro de una oración, de modo que un conector, ¿no es cierto?, que no forma parte de ninguna de las dos ideas, que además lo que hace es separarlas o unirlas según el caso, siempre va a ir aislado por una coma, o por dos comas, o por un punto y coma, o dos puntos, etc., ¿no? Esto es importante. Pero también puede existir oraciones en donde no existen conectores, en donde las ideas simplemente existe una relación tácita de continuidad entre dos oraciones, ¿no?
el cielo está nublado, punto, parece que va a llover, ¿no? Un plagio de una canción. Aquí son dos oraciones que se continúan, que no necesitan un enlace, pero sí necesitan un signo de puntuación, una coma, en ese caso concreto, para dar cuenta de que son dos acciones diferentes dentro del mismo enunciado, si se quiere, ¿no? Son dos enunciados diferentes dentro de una misma oración compuesta, ¿no? Vamos a ver algunos casos, eso sí, que están presentes en algunos de los documentos que yo les di, en la presentación de SlideShare también, que me encantaría que revisen, porque hay algunos casos en donde, por ejemplo, sí va a ser más necesario que en otros el uso correcto de la puntuación. Otra cosa, y para hablar un poco de los puntos, es muy importante que al momento de la escritura haya muchísima conciencia de cuándo empieza una idea y termina otra. Y para esto el mejor signo de puntuación es el punto. Tratar de escribir oraciones cortas, oraciones escuetas, tratar de utilizar los conectores para dar cuenta de esa relación, ¿no? Pero la idea de las ideas cortas es, a pesar de que es un poco difícil en nuestra lengua, que tiende siempre a dar las vueltas, ¿no es cierto?, a escribir con demasiada, digamos, casi que a escribir de la misma manera en la que hablamos, y hablamos de manera complicada. Tratar de evitar eso, y sobre todo el consejo fundamental, que lo voy a repetir algunas veces seguramente, pero que en relación a los signos de puntuación parece más relevante, que nunca, es que no podemos, por lo menos en términos de vocabulario, escribir como hablamos. La escritura académica en especial requiere de muchísima más atención a los signos de puntuación. Escribir oraciones cortas, concretas, que además y fundamentalmente que tengan una idea. Los signos de puntuación, en definitiva, sirven para limitar ideas. Va a haber también esta sesión de Lumen, como ya lo mencioné, en esta semana, donde vamos a resolver algunos de los casos que se les van a ir presentando tanto en los documentos como en sus ejercicios. Nos vemos la próxima semana.